con la nariz rota. El Sugar Núñez retiene su campeonato mundial ante un valiente Pitufo Díaz. Fue una guerra sangrienta, así como lo prometió el Sugar, cumplió con su palabra. Esta es la primera vez que alguien le saca la sangre al legendario Sugar Núñez, el guerrero jaguar. Eduardo Sugar Núñez la noche de ayer retuvo su título mundial IBF de los pesos superpluma al derrotar a un valiente Christopher Pitufo Díaz, quien llegó con una excelente estrategia, pero el Sugar se impuso al ser más fuerte, al ser más resistente que el Pitufo. Al final ganó la fortaleza física y mental de Eduardo Sugar Núñez. Una pelea limítrofe, sangrienta, que se fue a la distancia, pero el Sugar ganó y ganó bien el Sugar, y esto me pone bien feliz. ¡Viva México! ¡Viva el Sugar Núñez, el guerrero jaguar! Las tarjetas al final fueron 117-109, 116-110 y 117-109. Sugar Núñez gana la pelea por decisión unánime y sigue siendo el mero jefazo, el mero campeón mundial Superpluma IBF. El Pitufo Díaz estaba haciendo una muy buena pelea hasta que llegó el séptimo round. Y el Pitufo Díaz en el séptimo round sufrió 2 caídas. No parecía estar lastimado en ninguna de las 2 caídas el Pitufo, pero Pitufo Díaz tocó la lona tras recibir un golpe y hubo conteos. El séptimo round fue el definitivo, pero por las 2 caídas. El round que iba ganando el Pitufo se convirtió en una pesadilla para el Pitufo. Se convirtió en un 10-7 a favor de Sugar Núñez, lo que le valió el triunfo. Sugar Núñez nos sorprendió a todos iniciando el tiro, boxeando sobre el pie de atrás y cediéndole por completo la iniciativa al Pitufo Díaz. A mi gusto, la estrategia del Sugar no fue la adecuada. No debió de haber salido con esa estrategia porque el Pitufo pues es más largo, es más alto, tiene mayor alcance y debió de haber hecho una pelea como la que le hizo a Rakimov o a Rikishi. El inicio del Sugar fue difícil debido a la mala estrategia, pero el Sugar es el Sugar y ni la peor de las estrategias puede minar el poder de puños que tiene este hombre, una cosa sobrenatural. Y así llegó el round 7 donde el Sugar metió a fondo el acelerador, boxeó como él sabe boxear y mandó 2 veces a la lona al Pitufo, lo que le valió el triunfo. Y ya en los últimos 2 rounds el Pitufo quiso apretar y logró lastimarle la nariz al Sugar y lo cortó de una de sus cejas. El Sugar terminó la pelea con la cara llena de sangre. Jamás habíamos visto al Sugar Núñez terminar una pelea cortado. Nunca, nadie, ningún mortal se había atrevido a cortar al Sugar Núñez. Y el mérito del Pitufo es grande, es enorme. El Pitufo Díaz dio la mejor pelea de toda su carrera. Aunque perdió el Pitufo Díaz, merece todo nuestro respeto y admiración. ¿Por qué? Porque el Pitufo se entregó, no le importaba morir en el ring, fue muy inteligente también, pero el Sugar al final fue el mejor hombre, el Sugar fue más macho, el Sugar se impuso a través de la fuerza y a través de la voluntad. El Sugar no iba a permitir de ninguna manera que el Pitufo lo arrebatara su campeonato mundial en su propia casa. Este México contra Puerto Rico se lo lleva México y eso me tiene bien feliz. Así que aquí en esta pelea, después del round 7, vimos a un Sugar que empezaba a pelear como en sus inicios, todo en la corta distancia. Porque a los altos hay que pelearles de cerquitas para neutralizar su alcance y eso fue lo que hizo el Sugar desde el round 7. El Sugar Núñez empezó a boxear como él sabe, de cerquitas y valiente, aprovechando la quijada de granito y el tremendo poder de sus brazos. El Sugar ganó y ganó bien y el Pitufo estuvo magnánimo en la derrota. Los dos boxeadores demostraron ser de lo mejor del boxeo mundial, los dos son élite. ¿Qué opinan ustedes de este tirazo? ¿Es la pelea del año o qué? Quiero leer sus comentarios. Quiero leer sus opiniones ahora mismo aquí en la cajita de comentarios. Y si ya llevas rato viendo nuestro contenido pero aún no te has suscrito y te gusta nuestro contenido, suscríbete en este momento porque la suscripción es gratis y te da poderes sexuales. Eduardo Sugar Núñez y Christopher el Pitufo Díaz dieron la mejor pelea, la pelea del año. Fueron a la guerra y al final se ofrecieron respeto como caballeros. El Sugar humilde en la victoria y el Pitufo magnánimo en la derrota. Par de caballeros, gracias guerreros, gracias por hacernos sentir vivos con su entrega en el ring. Y al final de la pelea ocurrió algo de lo más emocionante. El vaquero Navarrete, quien fue invitado al tiro, se subió al ring para retar al Sugar Núñez y esto nos dejó con la boca abierta. El Sugar Núñez aceptó el reto del vaquero Navarrete, así que hay unificación entre el vaquero y Eduardo el Sugar Núñez, lo cual será la pelea del siglo.
Será la pelea más grande, la pelea más sangrienta de los tiempos modernos del boxeo, una pelea que dará la trilogía que el Vaquero buscó con Oscar Valdez, pero que Oscar Valdez no pudo dársela porque no le dio el ancho. Una trilogía como la de Terrible Morales y Marco Antonio Barrera. El sueño del Vaquero Navarrete siempre ha sido pelear contra un rival que pegue más duro que él, y aquí está, aquí lo tiene, frente a frente Eduardo Sugar Núñez contra Vaquero Navarrete para el 2026. Vamos a iniciar 2026 con una de las peleas más dramáticas de todos los tiempos. Esto es igual de grande que la pelea entre Don Lupe Pintor contra Carlos El Cañas Zárate. Para esa noche el corazón de México estará dividido como la pelea entre El Cañas y Don Lupe. No habíamos visto algo tan grande desde Pintor contra El Cañas, y nuestra generación es digna de ver uno de los mejores tiros de todos los tiempos en la historia moderna del boxeo. Eduardo Sugar Núñez contra Vaquero Navarrete. Este es el preámbulo a que las puertas del infierno se abran de par en par. Vaquero contra Sugar, ¿a quién le vas? Yo le voy al Sugar Núñez, a que le gana al Vaquero por decisión dividida. Los dos son chingones, los dos son leyenda, los dos son ídolos, pero mi corazón está con Sugar Núñez. Solo que a mi gusto el Sugar debe de pelear como le peleó a Rakimov, como le peleó a Rikishi. A Vaquero debe de pelearle en cortito. El Sugar debe de volver a su estilo, debe de tener la estrategia correcta y debe de usar la inteligencia prodigiosa para derrotar al Vaquero por puntos, porque los dos tienen mandíbula de acero. No creo que haya un knockout. ¿Ustedes qué opinan? ¿A quién le van y por qué? Quiero leerlos a todos en la cajita de comentarios, y a continuación pasamos a la sección de los comentarios, esta sección que tanto les ha gustado, donde escogemos los mejores comentarios de nuestros suscriptores más chidos y les mandamos saludos y analizamos su comentario públicamente. Esto a manera de agradecimiento hacia ustedes, el respetable público que tanto nos ha apoyado. Le mandamos un saludo a KTHS4RM. Saludos y gracias. Un abrazo, carnal, y gracias por tus comentarios. Estás comentando muy seguido, de eso nos damos cuenta y te lo agradecemos. Juan Enrique Santillán Leiva 5175 opina lo siguiente: a este Sugar el Vaquero lo acaba, mejor que ni pelee con él. No, Juan, el Sugar se equivocó con la estrategia y el Pitufo estuvo increíble. El Pitufo, por cierto, nos platicaba en el en vivo de ayer nuestra amiga Verónica Sarabia, a quien le mando un saludo enorme, que Pitufo dio la preparación de su vida, llegó muy bien preparado, estudió muy bien al Sugar e hizo la pelea de su vida. No debemos demeritar el esfuerzo del magnánimo Pitufo. Saludos, Juan, y gracias por tu comentario. Nuestra amiga Judith Martínez 7540 opina: la verdad es que los jueces no dieron buenas puntuaciones, la pelea fue muy cerrada, esas tarjetas no muestran lo que pasó en el ring. Y Judith, coincido contigo, una decisión dividida hubiera sido lo más justo. Yo inclusive llegué a pensar hasta en un empate, pero lo que le sirvió al Sugar, lo que salvó al Sugar, es haber tirado al Pitufo 2 veces. Eso fue lo que salvó la pelea para Eduardo Sugar Núñez, quien terminó cortado y con la nariz lastimada, quizá hasta rota. Saludos, Judith, y un enorme saludo. Muchas gracias por compartirnos tu opinión. Nuestro amigo el malvado 657, que siempre trae muy buenos comentarios, opina lo siguiente: yo la vi 115-111 para Núñez, gran pelea, pero mal planteamiento de Núñez al querer boxear a un contragolpeador a media distancia en lugar de presionarlo. Ojalá que estos 12 rounds le sirvan a Núñez para pulir más su boxeo, pero también para saber pelear con un estilo específico según el rival que tenga enfrente. Mala noche para Sugar, con Rakimov y Rikishi se vio mejor, eran buenos rivales, pero si es la versión de Núñez de hoy, el Vaquero lo podría noquear feo con un uppercut o con un contragolpe. Gracias, malvado, por tu opinión, y es verdad, fíjate que sí es verdad, es un comentario para analizar. El Sugar y los legendarios cochules deben de hacer los ajustes pertinentes para llegar bien al 100% al tiro para la pelea con el Vaquero, no al 100%, deben de llegar al 1000%, la estrategia debe de ser lo fundamental. Porque el Vaquero, si te acuerdas, malvado, el Vaquero ya ha sido mandado a la lona. Lo hizo el australiano Liam Wilson en el round 4, boxeándolo a la corta distancia, presionándolo. Solo que Liam Wilson no tiene la resistencia que el Sugar sí tiene. Yo creo que por ahí está la clave para ganarle al Vaquero. Para ganarle al Vaquero se necesita alguien con quijada de acero que lo presione, que lo boxee en la corta distancia. Esa es mi opinión.
¿Y cuál es la opinión del respetable público? Quiero leerlos a todos. Y les agradecemos mucho a nuestros suscriptores que ven nuestros videos completos. Si llegaste hasta el final de este video, si te lo echaste todo completito, házmelo saber por favor con tu comentario para valorarlo, tenerlo muy en cuenta y leerlo en el siguiente video. La mejor manera de apoyar nuestro canal, la mejor manera de apoyar a Richie Vlog es viendo los videos completos, porque esto le manda buenas señales al algoritmo de YouTube y nos recomienda a nueva audiencia, y así podemos seguir creciendo. Si este video te gustó, te pido también que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le gusta el deporte de la dulce ciencia. Y les mando un abrazo a toda la banda que nos acompañó el día de ayer en la narración en vivo. Estuvo increíble, nos divertimos mucho, gritamos, cantamos, nos emocionamos y convivimos con ustedes, que es lo más importante. Le mando un abrazo a mi familia, en especial a mi hermano, a mi amigo Richie. Gracias por echarte la narración en vivo ayer, gracias por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Les voy a dejar aquí al final de este video, en esta pantalla final, los mejores knockouts de Eduardo Sugar Núñez. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.